Ok, vamos a hablar un poco de puntos extremos o valores extremos y puntos de ensilladura. Entonces, pues seguimos nuestro estudio de las sabanitas, de las sábanas, ¿no? Entonces, pues hay que acordarnos que es una función de dos variables. Entonces, como toda función, nos gustaría ver dónde es lo máximo, dónde es lo mínimo. Podría representar algún costo o algo por el estilo. Y por eso nos interesaría a nivel industrial o algo así, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a ver una técnica, ¿no? Para encontrar eso. Y pues es muy similar a lo de una variable, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿a qué nos referimos con máximo, con valores máximos y mínimos? Pues a lo siguiente, ¿no? F de A, B es un máximo local si F de A, B es mayor o igual que F de X, Y. ¿Sí? Para todos los puntos en un disco centrado en AB. Y similarmente F de AB es un mínimo local si F de AB es menor o igual que F de XY para todos los puntos en un disco centrado en AB. Ok, entonces bueno, un máximo pues igual se va a ver pues algo así. Supongamos que aquí pues sale así como una montañita. Una montañita, a lo mejor no es la más alta, no es el Everest, a lo mejor por acá las sábanas sube más que aquí, está más alto que acá. Sí, digamos, ese es el Popo y este es el Everest, ¿no? Entonces, pues, un punto máximo va a ser este. O sea, encontramos un disco en el plano XY, centrado en este punto. Digamos, esta es la proyección del punto. Entonces podemos encontrar un disco centrado aquí, tal que su imagen pues va a estar alrededor de este punto y pues todo esto es inferior. Este disco pues no incluye al Everest, el Everest está muy lejos, ¿no? Y pues similarmente con lo mínimo, a lo mejor por acá pues hay una depresión, ¿no? Un hoyo, y este pues va a ser el mínimo local. Igual no es, digo, tampoco es el mar o tampoco es la fosa de Japón. A lo mejor la fosa de Japón está por acá, ¿no? Mucho más abajo, ¿no? Sí, pero bueno, más o menos esa es la idea, que exista, o sea, pero no porque sea el máximo máximo, no va a ser un máximo local, sino que pues es el máximo, pues localmente a sus alrededores. Ok, y pues ¿cómo le vamos a hacer para calcularlo? Pues de manera un tanto similar a como se hace en el plano, pero con ayuda de las derivadas parciales. Entonces supongamos que tenemos aquí nuestra sábana, y aquí está el máximo local. Entonces si calculamos si ponemos aquí una trayectoria, siguiendo la dirección del eje Y, pues se va a ver algo así. Si trazamos una siguiendo al eje X, pues se va a ver así. O sea, como que sube y ya luego baja. Entonces si trazamos esas derivadas parciales, pues nos van a dar 0, ya que pues las tangentes en esas direcciones
pues son horizontales, que es justo cuando la curva empieza a decrecer, deja de crecer y empieza a decrecer. Entonces pues eso nos va a dar pues el primer test, desde el test de la primera derivada. Y entonces pues básicamente lo que nos dice es que la derivada, que si, bueno, si AB es un máximo o mínimo local, entonces la parcial de f respecto a x, la parcial de f respecto a x en ese punto AB, pues tiene que ser igual a 0, y lo mismo ocurre en la de y. Y bueno, todo esto en caso de existir la derivada, pero para nuestros fines vamos a suponer que sí existe la derivada, no estamos con cosas más raras. Y bueno, antes de continuar, pues sabes, aquí pues luego es conveniente, en lugar de usar esta notación, usar esta otra notación, ponerle subíndice x a la f para decir que es la derivada parcial respecto a x. Entonces con esa otra notación pues quedaría algo así, digamos un poco más compacto. Y pues estos, pero pues lo que hay que notar es que el que estas derivadas sean 0 no quiere decir que sea el máximo total, digamos esto solo nos da como candidatos. Y entonces por esto los puntos que cumplen esto, puntos que cumplen esto se llaman puntos críticos, como en cálculo de una variable. Ok. Pero bueno, como les decía, no todos los que cumplan esto van a ser puntos máximos o mínimos locales. Hay un caso que hay que señalar, que son los llamados puntos de ensilladura. Entonces, ¿cómo se ve un punto de ensilladura? Pues básicamente como una silla de montar. De ahí viene su nombre. Entonces viene algo así. Algo así. De esta manera. Entonces, digamos, este es el punto de ensilladura. Entonces, si seguimos las líneas en dirección de X y de Y, se ve algo así. Bueno, aquí se me fue un poquito. Sí, se ven algo así. Aquí en este caso la azul pues va creciendo y luego decrece. La roja va decreciendo y luego crece. Pueden suceder estos casos. Y esto pues a esto se le llama punto de ensilladura. Y esto pues no es la cima, ¿no? Esto pues no viene siendo la cima de una montaña. En la analogía con eso pues podría ser un puerto. O se le llaman puertos, ¿no? Entonces pues no es como concluyente el criterio de la primera derivada. Pero bueno, vamos a definir lo que es el punto de ensilladura. Entonces AB es punto de ensilladura si en cualquier punto, en cualquier disco alrededor de él existen puntos XY tales que
f de xy es mayor que f de AB, o sea, hay puntos mayores y hay puntos tales que, o sea, tiene que haber de los dos, tanto mayores como menores. Sí, entonces sí, y es en cualquier disco. Entonces si considero el disco acá abajo y lo subo, entonces pues o sea, cualquier disco pues va a dar tanto mayores, por ejemplo los que estén en la línea roja, y como menores, que son por ejemplo los que están en la azul. Entonces pues esto pues añade un poco más de dificultad al asunto. Entonces por eso pues requerimos del criterio de la segunda derivada. Y entonces pues es más complicado, ¿no? Entonces aquí requerimos que existan la primera y segunda derivada. ¿Sí? Entonces si f de xy es tal que, y si fxy y sus primeras y segundas derivadas parciales son continuas, o sea, son sábanas no rotas, ¿verdad? Y se cumple, y pues se cumple el criterio de la primera derivada, o sea que la derivada parcial de x, la derivada parcial respecto a x de f en el punto AB es lo mismo que la parcial respecto a y, igual a 0. Entonces pues el test les dice lo siguiente. Y bueno, todas estas condiciones normalmente sí las vamos a tener en los casos que vamos a ver, en los casos más sencillos. Y entonces lo primero es si f xx es menor que 0, o sea la segunda parcial respecto a x. Bueno, vamos a ponerlo también así, la segunda parcial de f, así, si esto es menor que 0 y fxx, fyy menos fxy cuadrada es mayor que 0 en AB, se cumplen estas dos condiciones. Entonces AB es máximo local. Entonces la segunda condición es fxx mayor que 0 y pues esta misma condición si se cumple esto, o sea, básicamente lo mismo que de arriba, salvo que esto sea mayor que 0, entonces AB es mínimo local. Si lo que sucede es que esta condición es al revés, fxx, fyy menos fxy cuadrada es menor que 0 en AB. Entonces lo que tenemos es punto de ensilladura. Es un punto de ensilladura. Y por último, el último caso, si esta cuenta de aquí da exactamente 0 en AB,
pues no es concluyente el test, nos quedamos en las mismas, ¿no? Entonces pues esas son las reglitas que pues deberíamos de tener a la mano para encontrar puntos máximos y mínimos. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces dice encontrar los valores extremos locales de la función f de xy igual a xy menos x cuadrada menos y cuadrada menos 2x menos 2y más 4 y ya, ¿no? Entonces lo ideal pues sería como tratar de graficarla o algo así, pero bueno. Y bueno, pues una cosa que hay que remarcar es que pues primero deberíamos buscar en la frontera, porque podrían ser en la frontera donde estén los valores extremos, como en el dibujo que hice aquí. Es donde dije que aquí era el Everest y aquí la fosa de Japón. Estos puntos están en la frontera, entonces idealmente lo primero que deberíamos hacer es buscar en esos puntos. Aunque normalmente en los ejercicios del libro pues van, pues no nos vamos a pelear mucho con eso. Como en este caso esto pues no tiene puntos en la frontera. Esto está definido en todo R2, entonces no nos tenemos que preocupar por eso. Entonces calculamos las parciales. Respecto a x es y menos 2x menos 2 y ya, fy es igual a x menos 2y menos 2 y ya, y esto pues hay que igualarlos a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces los igualamos a 0 y resolvemos el sistema de ecuaciones. Nos queda y menos 2x menos 2 igual a 0, x menos 2y menos 2 igual a 0. Entonces pasamos el 2 para acá y lo acomodamos. 2x más y igual a 2 y x menos 2y igual a 2. Entonces pues es un simple sistema de ecuaciones lineales. Entonces bueno, podemos multiplicarlo por 2 y sumar, ¿no? Entonces menos 2x más 2x se cancelan. Y menos 4y es menos 3y. 2 más 4 son 6. Entonces y es igual a menos 2, ¿no? Y luego esto pues voy y lo sustituyo. Entonces hacemos x es igual a 2 más 2y. 2 menos 4 pues da menos 2. Entonces el único punto crítico pues es el menos 2 menos 2. Y pues ahora hay que ver si sí, bueno, qué clase de punto es, si es de ensilladura, máximo, mínimo, o nos quedamos sin saber. Entonces vamos a calcular las segundas derivadas. Entonces la segunda derivada respecto a x, pues queda menos 2. La segunda derivada respecto a y, entonces esto lo derivamos respecto a y, pues queda menos 2. Y la derivada mixta, pues como son continuas, o bueno, eso estamos suponiendo, pues da lo mismo si lo sacamos la derivada respecto a y de aquí o respecto a x de aquí. Bueno, vamos a sacar la de y respecto a aquí, pues va a dar 1, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar la cuenta fxx, fyy menos fxy al cuadrado. Entonces esto me da menos 2 por menos 2 menos 1 al cuadrado. Esto me da 4 menos 1 igual a 3. Y bueno, entonces caemos en uno de los primeros dos casos, es mayor que 0.
Y entonces habría que ver pues cómo es fxx. Pues bueno, ya lo tenemos, es menos 2, es menor que 0. Entonces lo que quiere decir que es un máximo local. Entonces menos 2 por el test es máximo local. Y si queremos el punto, pues simplemente pues evaluamos, ¿no? F menos 2 menos 2. Y evaluamos el menos 2 menos 2. Ok. A ver, vamos a ver cuánto da el valor. Aquí da 4 menos 2 al cuadrado da 4, menos 4. Menos 2 por menos 2 da 4. Menos 2 por menos 2 da 4, más 4. Como que ya me marearon tantos 4. Entonces da 8. Entonces el punto es menos 2, 8. Si lo graficamos, se supone que se debería de ver pues como en la cima, ¿no? De la montaña. Algo así, ¿no? Bueno, no sé cómo se vea, pero se tiene que ver así como en la cima de una montaña. Entonces otro ejemplo. Pues los valores extremos de f de xy igual a 3y cuadrada menos 2y cúbica menos 3x cuadrada más 6xy. Entonces pues está definida en todo el espacio, no hay que preocuparnos por la frontera. Entonces calculamos las derivadas parciales. Entonces la derivada respecto a x es menos 6x más 6y. Y esto hay que igualarla a 0. Y la derivada parcial respecto a y es 6y menos 6y cuadrada más 6x. Y esto hay que igualarlo a 0. Entonces hay que resolver estas ecuaciones. Es igual concentrarnos en esta segunda. Es 6y por 1 menos y. Y eso se supone que es igual a menos 6x, ¿no? Pero igual, bueno, pudimos haber empezado de aquí. Pasamos esto para acá. Y es igual a x. Entonces, pues esto lo podemos poner así. 6x por 1 menos x es igual a menos 6x. Pasamos esto dividiendo, suponiendo que x es diferente de 0. Nos queda 1 menos x es igual a menos 1. Entonces pasamos x para acá y el 1 para acá y queda 2 es igual a x, ¿no? Ese es un caso porque supusimos x diferente de 0 al pasar esto para acá. Otro caso podría ser x igual a 0. Y esto pues sí hace que se cumpla esta ecuación, porque aquí da 0 y aquí da 0. Entonces con este caso x igual a 2, y pues sería igual a 2, y con este pues y igual a 0. Entonces tenemos dos puntos críticos, que es el 2, 2 y el 0, 0. Ok, entonces vamos a ver pues cómo se comportan las segundas derivadas. Entonces vamos a hacer fxx. Entonces calculamos derivada parcial respecto a x, pues da menos 6. Fyy. Entonces queda 6 menos 12y. Y fxy. Entonces pues queda 6. Entonces calculamos fxx menos fxx por fyy. Menos fxy al cuadrado. Y aquí nos da lo siguiente. A ver.
Entonces da menos 6 por 6 menos 12y menos 6 al cuadrado, que es 36. Nos queda menos 36. 12 por 6 son 72, más 72y menos 36 igual a, no, a 0, a 72y menos 72. Y hay que ver, bueno, cuando y en el punto 0, 0, que y vale 0, entonces esta cuenta es igual a menos 72 menor que 0. Y como fxx es menor que 0, bueno, esto ya no importa, más bien, como nos dio menor que 0, pues quiere decir que es un punto de ensilladura. A ver. Es punto de ensilladura. Y en el 2, 2, entonces esto nos da 72 por 2 menos 72. 144 menos 72 da 72, que es mayor que 0. Y fxx pues da menos 6, es menor que 0, quiere decir que es un máximo local. Entonces, para encontrar en sí el punto de ensilladura tenemos que sustituir el 0, 0 aquí. Al sustituirlo pues nos da 0. Entonces el punto de ensilladura es el origen. Y el máximo local habría que sustituir 2, 2 aquí. Nos quedaría 3. Entonces f de 2, 2. 3 por 4 son 12. Menos 2 por 8, 16. Menos 3 por 4, 12. Más 6 por 4, 24. Bueno, esto se cancela. 24 menos 16 da 8. Entonces el punto viene siendo 2, 2, 8. Y se supone que pues debe estar pues en la cima de la montaña, mientras que el otro es un puerto, ¿no?